Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo información sobre el terremoto, actualizaciones. También os traigo últimas noticias sobre Jan Yaman, Ham de Ercel y algunos detalles que nos dan, ¿vale? De Mezocemir, así que no te pierdas nada y quédate hasta el final del vídeo. Dale like, comparte el vídeo, suscríbete si me escuchas por primera vez. Y ahora vamos con estas informaciones importantes. El presidente de la AFAD anunció que aún se realizan los labores de búsqueda de 41.156 muertos, 6.414 sismos secundarios hasta el momento están pronunciando y se han entregado unas 300.000 tiendas de campaña a los damnificados por el desastre y dijo ofrecemos albergue a 1.263.000 víctimas del desastre. ¿Vale? Fueron evacuados 485.000 ciudadanos que se apuntaron. Estos son los casos de personas que tenían a dónde ir como familiares o amigos. El gobierno ha anunciado que se construirán 250.000 viviendas de forma inmediata. Esto es importante. Antes esta cifra era un poco más baja, se hablaba de 30.000, pero ahora la primera subasta se realizará el 22 de febrero. Pero en el periódico mostraban unas casas que se están construyendo temporalmente con la intención de sacar a la gente de esas carpas de la AFAD, que son muy vulnerables. Es literalmente una carpa. Están construyendo casas prefabricadas y también esos contenedores de hojalata, casas de contenedores, pero dicen que son casas temporales, ¿vale? Dicen que es algo temporal y aseguraron que estas casas que se construirán seguirán todos los detalles técnicos necesarios pues para sobrevivir a otro terremoto. Ojalá que así sea. Una noticia que está saliendo por el periódico y por los sitios web fue que psicólogos y psiquiatras se movilizaron, eso me gustó mucho, para apoyar a las víctimas, tanto en persona como en línea, y todo esto de manera voluntaria. Eso es muy importante porque tanta gente que murió es muy triste, ¿vale? Sobrevivir tampoco debe ser fácil en esa situación y la verdad es que es un caso muy desagradable. Y ahora sí, pues vamos ya con todos nuestros actores que tenemos. Destacan a Han de Ercel, Kansu Tosun y Edgy Mola, que continúan solicitando las donaciones a través de las redes sociales para Habba, que es una organización no gubernamental. No sé si os habréis dado cuenta que la mayoría de las celebridades pidieron donaciones pues a través de esta organización. Por cierto, el 28 de febrero darán cuenta de todo lo que hicieron con el dinero recaudado. Le estaban dando preferencia a esta organización porque son más transparentes. Debe haber mucha menos burocracia. Por eso todos pues están apoyando esta organización, esta campaña. También nos siguen mencionando a Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, que trabajaron duro durante esta recaudación de fondos y ya era de esperar. El día 26 siguen mencionando que es el cumpleaños de Demet Özdemir, que cumple un año más. Lo siguen mencionando por ahí, lo recargan y en celebración de su cumpleaños, como os he mencionado en el anterior vídeo, pide que todos los regalos se reviertan en donaciones para ayudar a los damnificados del terremoto. Todos los años ella hace esto, por lo general las donaciones van para los niños, pero en este año, por todo esto sucedido, pues con toda esta tragedia, ella donará las cantidades a los damnificados por este terremoto. ¿Vale? Ahora, dejando un poco el tema del terremoto, Mert Ramazan, El Zinsangu, Hande Ercel, Halil Ibrahim, Afra y Kerem Bürsin fueron algunos de los actores turcos que ya tenían sus nombres nominados para participar en los 100 rostros más bellos del 2023. De verdad que esto sorprendió a mucha gente y yo fui una de ellas, porque algunos de los queridos en muchos de los sitios fue de Mezocemir, Jan Yaman, y todavía no aparecen en esa lista. En la descripción del vídeo os voy a dejar el sitio, ¿vale? Para que entréis. Y toda la gente se está preguntando que por qué no aparecen en esta lista. Pues la verdad es que yo tampoco ni lo sé. No se han visto a esos seres queridos allí, así que puedes entrar e indica sus nombres, que de verdad que merece la pena.
Os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que entréis, porque esta es una relación que se lleva a cabo durante todo el 2023 y no solo en el fin de año, ¿vale? Tenemos buenas noticias para Can Yaman, que Viola como el mar se proyectará en Filming Italy 2023 Los Ángeles. Esto es muy bueno, chicas. Esto es buenísimo, de verdad. Me alegré mucho cuando lo escuché. 8ª edición que tendrá lugar del 28 de febrero al día 3 de marzo. Son muy buenas noticias. Este es un evento diseñado para promover las producciones italianas en América. Recordarán el año pasado, en la edición de Venecia, que Jan y Francesca tenían una agenda repleta de compromisos por el debut de Viola. No sé si lo recordáis. Y pues la verdad es que no vimos el nombre de Can Yaman en la lista de invitados, pero también recordarán que Tiziane Rocco mostró interés en verlo en la edición de Los Ángeles. Esto es algo que ya sabíamos, entonces podría ser pues que Can Yaman esté presente. No solo él, creo que si él está ahí, Francesca estará ahí también. Esto es muy importante, son buenas noticias, ¿vale? Según información del propio Can Yaman, parece que el turco terminará de grabar este febrero, como ya estuvimos mencionando. Viola como el mar se presentará el 2 de marzo en este festival. Así que estaremos centrándonos en todo esto. Ahora os traigo una buena noticia, ya que tanto me estabais preguntando, y es que te voy a contar dónde y cómo ver el turco, el precio y los últimos detalles de esta superproducción de Can Yaman. Sabemos que estuvo durante 6 meses en Budapest, Hungría, y el rodaje de la serie iba llegando a su fin. Vale, pues el rodaje de Can Yaman ya ha llegado a su fin. Os contemos con ver las imágenes con una mezcla de alegría y pena. Mostraban a varios actores volviendo a sus casas tras rodar las últimas escenas del turco. Lo que estás viendo son las imágenes de varios actores que se vuelven a sus lugares de origen, ya que o bien no tienen más escenas en la serie o bien han terminado el rodaje por completo. Vale, entre ellos está Greta Ferro y el actor Kieran O'Reilly, que parece que han hecho muy buenas migas. ¿Vale? En otras escenas pues pudimos ver a Can Yaman está dando los retoques finales a una serie que va a ser su consagración definitiva, y de verdad que esto pues está dando la vuelta al mundo. ¿Y dónde ver el turco? El turco se va a emitir en la plataforma de streaming Disney Plus Turquía, pero se podrá ver con una suscripción al servicio desde cualquier parte del mundo, por lo que con tu suscripción Disney Plus pues podrás verla. El precio de una suscripción a Disney Plus en España es de 8,99 euros, pero en otros países suele ser algo equivalente, por lo que no hay excusa para no ver a Can Yaman en uno de los papeles que le va a escumbrar. ¿Cuándo se va a estrenar? Pues según la imagen que se filtró en la presentación de la parrilla anual y en la que pudimos ver a Can Yaman vestido como su personaje el turco, estaba situado para ser estrenado en el mes de septiembre, así que contad los meses que aparecen en la foto. Si los plazos se cumplen y en la serie se termina de rodar a finales de febrero, serán los meses dedicados a montaje, edición y máster para llegar juntos a septiembre. Pues ya sabéis cuánto os va a costar ver el turco. Y pues la verdad que cuando se va a estrenar aproximadamente, esperemos que todo siga en curso y no se retrase, porque el fandom de Can Yaman, entre las que pues estamos ahí viendo, ¿no? Pues no podemos aguantar más para... Y estos han sido pues todos los detalles. Espero que lo hayáis disfrutado. No olvides dejarme tu like, tu suscripción, actívate la campanita de notificaciones y nos vemos por el próximo vídeo y suscríbete. Chao.